Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. Hoy día estamos con una invitada muy especial, senadora de la región de Antofagasta, abogada, pero sobre todo madre hoy día de Matilde. Ya estamos con la senadora Paulina Núñez. Mucho gusto de partida, primero que todo. O sea, mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros hoy día. Queremos hablar de muchas cosas. La verdad es que estamos impulsando, ¿cierto? Hartas ideas y ojalá políticas públicas el día de mañana que puedan beneficiar, ¿cierto? A las personas que hoy día están pensando quizás en someterse a tratamientos de fertilidad. Y hay mucho detrás, ¿cierto?, de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. Hay varios médicos profesionales que tú también conoces, ¿cierto?, que están, no solamente es parte de su trabajo, sino que tienen una sensibilidad bien fuerte con sus pacientes que quieren, ¿cierto?, construir familia. Pero bueno, hoy día me contabas, hoy día Matilde cumple 4 meses. Sí, ¿cómo han sido estos 4 meses con ella, con Matilde? Oye, bueno, primero, muchísimas gracias, un gusto también, Mario, por esta invitación y aprovecho allí de darle las gracias al presidente de la sociedad, al doctor Aníbal Escarela, por haber coordinado que podamos hoy día estar conversando, porque cuando nos hemos encontrado en distintos seminarios, siempre hemos concordado en la importancia de abrir estos espacios para que estos temas no sean tabú, para que empecemos a hablar como tal de que la infertilidad es una enfermedad, de que eso requiere una modificación en nuestro ordenamiento jurídico, vamos a hablar más adelante de aquello, y de que evidentemente si vamos, quienes tenemos además un rol público, hablando de estos temas, conversando estos temas, vamos a ayudar a muchas mujeres y familias a que estén pasando por esta situación, a que encuentren apoyo, ayuda, incluso esta propia información, y de esa manera hacer un camino que es bien pedregoso, más fácil, más amigable, más empático, con un poquito más de acogida, versus cierto lo que hoy día lamentablemente a mí incluso me tocó verlo, de poca empatía, de poco apoyo, de poca solidaridad o de poca incluso corresponsabilidad social, de que la sociedad te ayude a enfrentar esta enfermedad con los tratamientos como cualquier enfermedad que se requiere para, por supuesto, tener a nuestras Matildes, ¿verdad? Mm. Yo hoy día ya con 4 meses de mi hija, que yo sinceramente no sabía si ponerle Milagro Matilde, porque llevamos 5 años esperándola, pero muy agradecida de que esté con nosotros y sin olvidar que para que eso fuera una realidad, hubo muchas personas que se cruzaron o que nosotros nos cruzamos en su camino y hoy día es un poco un mensaje inicial que quiero dejar, que persistan, que con fe, con esperanza, con espiritualidad, con lo que en cada uno pueda creer, en mi caso, ¿cierto?, es directamente con mi fe, con Dios, puedan persistir en este camino porque sin duda que es muy complejo, es muy difícil, es muy solitario, es muy tabú todavía en nuestra sociedad, pero evidentemente que el resultado es maravilloso y lo mejor que me ha pasado en el mundo. Sí, la verdad es que yo leí una entrevista que diste hace poco en una revista y me quedaron frases. De hecho, parte de la entrevista hablaba de eso, de que la maternidad humaniza y de que como de manera transversal, independiente de los colores políticos, o sea, siempre acá hay una condescendencia en el fondo, como un empatizar, ¿cierto? Y ahí me gustaría un poco preguntarte, a propósito de lo mismo que estabas comentando, de este proceso, ¿ya? Que seguramente hoy día la gente que está escuchando o está viendo este podcast a lo mejor no sabe que tú pasaste también por un proceso de fertilización y no solamente uno, sino que fueron varios y durante harto tiempo. Hay familias que, claro, a lo mejor lo intentan una vez, lo intentan 2 veces eh, y, y está bien, o sea, ¿cierto? Si lo quieren seguir intentando o no, ya, ¿cierto? Es tema de cada uno. Pero cuéntame un poco tu experiencia, ¿cómo llegaste a esto? ¿En qué minutos tú supiste o te enteraste de que cuando querías, en el fondo, embarazarte, había o hay un problema en el fondo? ¿Cómo Sí, fue esa situación? un problema muy grande, Sí. era muy mala el El resultado del diagnóstico. examen, pero mira, por eso mismo yo creo que es importante, insisto, sobre todo si uno tiene un rol público, poder contar esto porque sin duda puedes aportarle a personas que están viviendo lo mismo o que están recién iniciando este camino y que a veces uno no ve la luz al final del túnel o no sabe directamente qué paso dar, qué puerta tocar. Entonces, con Aníbal lo conversamos, con otros médicos también, de poder primero actuar con una manera preventiva. Por lo tanto, como frente a cualquier enfermedad, si uno se va haciendo exámenes periódicamente o llega a tiempo, que en esto es vital por nuestro reloj biológico, podemos evidentemente evitar esta enfermedad o derechamente, insisto, tener un tratamiento que tenga resultados positivos
más temprano que tarde o con menos costos. Costos lo voy a decir muy en general todavía, vamos a entrar también en los costos económicos, pero con los costos, ¿cierto? Que la vida de cualquier mujer y de una familia resulta afectada, impactada cuando uno inicia todos estos procedimientos. Entonces, lo primero que queremos hacer es que, insisto, de manera preventiva, invitar a todas las mujeres, así como hoy día ya hay conciencia respecto, por ejemplo, del cáncer de mama y una mamografía o una misma se revisa, que hay que hacerse cada cierto tiempo, ojalá, ¿cierto?, más temprano que tarde, pero al menos en una determinada edad hacia adelante, también exista esa conciencia de que las mujeres tenemos un reloj biológico, también de que estamos decidiendo, y que fue mi caso, ser madre más tarde respecto de lo que ocurría con nuestras mamás, con nuestras abuelas, y que esa es una realidad que hay que asumirla, el que estamos postergando la maternidad. Entonces, conocer, por ejemplo, un examen que se llama hormona antimuleriana debe ser una cuestión masiva. Todos debemos saber, así como existe una mamografía, que existe un examen de hormona antimuleriana que te arroja el resultado de tu reserva ovárica y tu calidad de los óvulos, porque allí está nuestro reloj biológico. Si ese examen se lo hace una mujer de 21 años, no tengo ninguna duda que le va a permitir tomar buenas decisiones y planificar su maternidad. A propósito de esto que comento, ¿cierto?, de la postergación de la maternidad. Y luego, que es vital que los médicos, y aquí por eso lo hemos conversado con Aníbal, con Ricardo Pomer, que le mando muchos cariños también, y con varios médicos, que los médicos incluyan dentro de su protocolo el que si reciben una paciente, por ejemplo, y lo dice el proyecto de ley que presentamos, que va entre los 21 años y los 30 años, así como le hace, por ejemplo, un examen de un Papá Nicolau, le haga también o le dé la orden para que la mujer se practique este examen de la hormona antimuleriana, porque con esa información uno va a saber que tengo reloj para rato, o al revés, estoy en una situación compleja, entonces tengo que tomar alguna decisión. Y esa decisión, por ejemplo, y este es como nuestro segundo paso, es la vitrificación de los óvulos. No estamos hablando de congelar embriones, que puede ser bueno o malo para algunos, pero bueno, no estamos hablando de aquello, estamos hablando de congelar óvulos y por lo tanto permitirnos planificar nuestra maternidad. Cuando uno congela óvulos y estos están de mala calidad, no llegas ni siquiera a ese punto porque ya derechamente empiezas a dar el siguiente paso, que es la fecundación y tener embriones para poder transferírtelo y dar vida. O a lo mejor congelar esos embriones, insisto, e ir planificando el tema. Pero si una mujer de 20 y tantos años se hace este examen y se le detecta que está, voy a decirlo así, como en un 50% a media, puede en ese momento tomar esa decisión de vitrificar esos óvulos. Además, también hay mujeres que legítimamente, por supuesto, en esto tiene que siempre haber mucho respeto respecto a la decisión que cada una o que las familias vayan tomando. Entonces, si una mujer hoy no quiere ser madre, estamos hablando sobre todo, ¿cierto?, de mujeres de 20 y tantos años, bueno, a lo mejor a los 30 y tantos va a querer serlo, pero en ese momento puede que el reloj ya no funcione bien. Y por eso también es una garantía, ¿cierto?, el poder tener tus óvulos congelados para que se enfrente la enfermedad de la infertilidad si te pilla a los 30 y tantos años de esa manera. ¿Qué me pasó a mí? Eso me pasó. A los 35 años dije, quiero ser mamá. Y siempre lo había querido, pero ya había sacado adelante mi carrera profesional, política, otras metas que tenía a la vista. Y cuando fui a mi médico, obviamente no estamos hablando ni de Aníbal ni de Ricardo, es decir, no médicos especialistas en fertilidad, sino que mi ginecólogo, me dijo, mira, deja que pasen unos meses, esto no es inmediato, veamos cómo anda. Y claro, cuando ya llevaba 5 meses y no quedaba embarazada, por supuesto que levanté una alerta y le dije, ¿qué examen hay? ¿Qué podemos hacer? Y ahí en ese momento, incluso en ese momento, tardíamente a mi juicio, me dice, hagamos este examen para ver cómo está tu reserva ovárica. Y fue un portazo, Mario. O sea, en ese momento se te cae el mundo, en ese momento hay un quiebre, porque aquello que obviamente quienes queremos ser mamá más soñamos, solamente que lo habíamos postergado, pero lo que más soñamos sin duda se ve casi imposibilitado con el resultado del examen. Y bueno, y ahí ya parte todo un camino que de a poco yo he ido contando, que no tengo ninguna duda, muchas mujeres están viviendo y que sin duda ha ido también teniendo, digamos, este resultado porque no hemos sido capaces de prevenir y por eso es la campaña, la lucha, ¿cierto?, la causa que hoy día hemos estado levantando y hemos trabajado en conjunto con la sociedad. Sí, porque pasa eso, hay, como tú señalas, hay un camino que como tú describes también es como bien solitario, es como bien como íntimo, ¿cierto? Sí. Pero es solitario a la vez, como en verdad pocas mujeres de pronto se pueden empatizar entendiendo que están viviendo lo mismo.
Y quizás hay vergüenza, quizás hay un tema de culpa, ¿cierto? El que hice o el que no hice. Ahora, cuando tú hablas, por ejemplo, de la preservación, ¿cierto? De congelar óvulos, ahí hay un tema también importante de costo, ¿cierto? Hay de qué manera hoy día. La realidad es que hoy día para muchas familias someterse a fertilización in vitro u otro tipo de fertilización asistida es complejo desde el punto de vista económico, es complejo. Y qué lástima de pronto que a veces por un tema netamente económico no puedan construir familia en una sociedad que lo estábamos hablando cierto recién, que tiene los índices históricos de baja natalidad en Chile. Entonces, hay eso, por ejemplo, ahí que quizás me podrías ayudar un poco también. ¿Qué se está haciendo o qué se podría hacer desde el punto de políticas públicas para trabajar el tema de natalidad? No solamente fertilidad, ¿cierto? Sí. Pero de cómo podemos, ¿cierto? Desde el Congreso, empujar esto, que a la larga es un problema no solamente de temas de familia, de envejecimiento de la población, ¿cierto? Es también un tema económico, que el día de mañana vamos a tener fuerza laboral mucho menor de la que tenemos hoy día. Hasta tributario, dijo el otro día. Por razón. Pero sí, es verdad. O sea, hoy día tenemos índice de países europeos, ¿cierto? Teniendo mucho menos años de historia. ¿Cómo ves tú esa parte? Oye, pero no quiero dejar pasar lo que comentaste, Mario, que yo a su vez lo comenté en una entrevista y lo quiero recordar, lo solitario que es. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque si nos está escuchando alguna mujer o algún hombre también, que se habla menos aún incluso de la infertilidad de los hombres, o alguna familia, alguien que tenga algún amigo, ¿cierto?, que está pasando por esto, que lo acompañen. Yo sé que cuando hablo de el sentimiento solitario que sentí, y lo quiero comentar de esa manera, no es porque no haya tenido mi pareja, mi marido, mis papás, mis amigas más cercanas, ¿cierto?, tu red de apoyo a la que primero accedes, sino porque aunque la tengas, te sientes sola, porque sientes esa culpa de decir, ¿por qué no lo hice antes? Yo no congelé mi óvulo, por eso llegué al proceso que llegué. O ¿por qué la postergué tanto si lo más importante era ser mamá, que ser diputada, senadora, abogada, o viajar a tener mi máster o lo que sea? Y esas preguntas una las carga además a mitad de proceso. O sea, en tratamientos donde uno debería estar más tranquila, más relajada, ¿cierto? Más encima tienes que cargar con todo esto que aunque trates de no cargar con aquello, es inevitable. Y por eso el acompañamiento, y aquí esto es lo que quiero recalcar de esta idea, digamos, es vital. Entonces, ¿hasta dónde llega uno? Hasta donde la persona que tiene la enfermedad quiere. Pero también es cierto que al menos un mensaje siempre ayuda. Y ese es mi mensaje a la sociedad. Un empleador o empleadora también, que no sea empático, produce como consecuencia que la mujer dice y extiende licencias médicas en vez de decir estoy en un tratamiento de fertilidad. O sea, escondemos el tratamiento, escondemos la forma de curar, de sanar esta enfermedad, a diferencia de lo que ocurre en otras enfermedades. La persona que tiene cáncer, y voy a extrapolar el ejemplo porque sé lo doloroso también que significa esa enfermedad, la viví de cerca, que tiene cáncer, no tiene ningún problema en decir en su trabajo, tengo que someterme a mis quimios, a mi radioterapia, a mi tratamiento. La mujer que tiene la enfermedad de la infertilidad no dice, tengo que someterme a tratamiento, hoy día me van a ver la calidad de mi óvulo, me van a aspirar mi óvulo, hoy día van a fecundar con los embriones de mi pareja, hoy día, en fin. Eso no se comenta, no se conversa. Entonces, por eso, aunque uno, insisto, tenga una red de apoyo cercana, igual ese sentimiento de soledad y de culpa está presente. Y ojalá que no lo esté, por eso creo que es tan vital, insisto, lo resumo así, al menos el mensaje. Ahora, ¿qué tenemos que hacer desde lo legislativo? Precisamente en recortar o disminuir esta brecha. Porque sin duda estamos hablando, y lamentablemente en todo ámbito de la salud, ojalá que cada vez sea menos y se trabaja también para aquello, es así. Es decir, el que tiene plata sale adelante, el que no tiene plata, allí se queda. Y cuando las enfermedades corren, la vida corre peligro, muchas veces esa persona se muere, o lo que es peor aún, eternamente espera en listas de espera, y cuando ya te llamaron, fue tarde. Entonces, en este caso, hoy día el sistema público cubre, pero cubre un tratamiento, que fue una codificación, se agregaron, ¿cierto?, como se dice, los códigos, también con mucho trabajo desde la sociedad, para que en el gobierno del expresidente Piñera, obviamente con apoyo transversal desde el Congreso, se pudiera codificar y existiera para estos tratamientos una cobertura.
Pero permítanme esta frase, una es ninguna. O sea, aquella mujer que logra ser mamá en un tratamiento de in vitro, la verdad es que fue porque a lo mejor efectivamente le faltaba un empujoncito, pero no estaba en un nivel avanzado de la enfermedad. Porque al final tu propio cuerpo, al recibir hormonas, inyecciones, yo me inyectaba en el avión, camino a Antofagasta, de vuelta a Santiago al Paraíso, o sea, esa es la realidad, se va acostumbrando. Entonces, mientras eso no ocurra, insisto, uno es ninguno. Y por eso tenemos que primero tratar de que obviamente haya más alternativas, más cobertura para poder tener más tratamientos si es que fuera necesario, pero a mi juicio donde más hay que inyectar recursos es en la prevención. Entonces vuelvo al inicio de nuestra conversación, Mario. Yo creo que si nosotros tuviéramos cubierta primero el examen de la hormona antimuleriana para tener esta información y saber en qué estado estamos de nuestro cuerpo, cómo va nuestro reloj biológico, nos va a permitir esa información planificar y tomar buenas decisiones. Y luego, la vitrificación de los óvulos también tiene que estar codificada. Y eso es lo que nos falta hoy día incorporar. Eso es lo que no existe hoy día. Eso es lo que no existe y es donde, a mi juicio, nos impide o no ponemos la carreta delante de los bueyes, como se dice. O sea, ¿queremos más recursos para tener más tratamientos de in vitro cubiertos? Sí, pero mejor aún, ya que los recursos son escasos y las necesidades siempre son infinitas, sobre todo con los recursos públicos, y hay que administrarlos de buena forma, queremos que estos recursos sean inyectados con prioridad en la prevención de la enfermedad y por lo tanto que las mujeres puedan, si así lo deciden, congelar sus óvulos con una cobertura de parte del Estado. En ese sentido, ¿cómo ves tú este tema desde el punto de vista de apoyo con el resto, ¿cierto?, de los parlamentarios? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves? ¿Hay alguien que diga no? O sea, estas son como las cosas que uno dice muchas veces, como uno se pregunta como ciudadano, ¿cierto? Como de que ¿Cómo no la prueba? son cosas de criterio, ¿cierto? De sentido común. En ese sentido, si uno presenta un proyecto como este, ¿cierto?, que está empujando, que está ayudando a muchas familias, ojo que son muchas familias en Chile las que están en tratamientos de fertilidad o que quieren, ¿cierto?, construir familia, este apoyo transversal, si es transversal, ¿en cuánto tiempo uno podría decir, mira, sabes que este proyecto lo presentamos en tal fecha y podríamos tener luz verde en X fecha? ¿Se puede eso como de alguna manera dilucidar, adelantar? ¿Se puede? Bueno, primero contarles que de los dos proyectos que presentamos, que uno era la codificación de este examen de la hormona antimuleriana y el otro, que bueno, que uno es un proyecto de ley y el otro es un proyecto de acuerdo. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia? Donde no tenemos iniciativa y por lo tanto la iniciativa es exclusiva del Ejecutivo porque irroga gasto, porque ningún parlamentario puede meterse en el presupuesto nacional, solamente el presidente de la República es el que administra. En eso tenemos una alternativa de presentar un proyecto de acuerdo, cosa de que deje de ser la propuesta, una idea de un parlamentario X o de una bancada o de un partido político y eso se apruebe, esa idea se apruebe en la sala del Senado por los 50 senadores y senadoras. Entonces, tú tienes por un lado un proyecto de ley, que es el que presentamos para codificar la hormona antimuleriana y tener un protocolo para que los médicos a su vez tomen este examen, den esa orden médica, y por otro lado un proyecto de acuerdo, insisto, para que se vote por el Senado esta iniciativa y sea una propuesta que hace el Senado al presidente de la República. Bueno, dicho eso, nos ha ido muy bien porque esto está radicado en la Comisión de Salud y en la Comisión de Salud, Mario, se aprobó por unanimidad. A propósito, aprovechamos el impulso obviamente del mes de la fertilidad, pero se aprobó por unanimidad porque efectivamente todo el mundo entiende que es de sentido común. Y hoy día hay que verlo desde el punto de vista, y ahí entra tu segunda pregunta respecto a la natalidad, no solamente los tratamientos de infertilidad, porque una causa principal de las mujeres para no ser madre o postergar su maternidad es precisamente porque, como no planifican, se encuentran con que ese reloj biológico tocó techo, digamos, claro. y apreció. Entonces, una de cada dos o una de cada tres, uno de cada tres son los hijos que están teniendo hoy día por mujeres y ese es como, entre comillas, el aporte a la sociedad. Y por eso es tan importante entender que estos son temas de la natalidad integrales. Yo hoy día en la mañana he participado en un encuentro donde estamos discutiendo el tema de la vacuna universal, porque otro de los grandes argumentos o causas, cierto motivo por los cuales una mujer decide no ser madre o postergar su maternidad es porque no tiene dónde dejar a sus hijos. Y como no hay esa vacuna universal, obviamente ese cuidado y esa educación formal en la que se carece hoy día en nuestro país es relevante para tomar una decisión distinta. Y creo que es vital además entender que como son temas integrales, no es un tema solo de salud pública, que ya es importante, sino que es un tema de corresponsabilidad social.
Exacto. Bueno, cuando uno mira esto en países, ¿cierto? Mira a países europeos básicamente que están pasando por esto, que ya llevan años en este proceso, es cuando uno, insisto, siempre desde la mirada del ciudadano, cuando te dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no sé, en Países Bajos, casi que te pagan por ser, por ser papá. O sea, ojalá anda Mira, en Noruega, Mario, no hay límite para los tratamientos de fertilidad. Imagínate. Hasta que resulte, o hasta que evidentemente la pareja, ¿cierto? Decía, llego hasta acá por una cosa ya más de salud mental, a veces incluso no solamente física. Exacto. Bueno, ahí a propósito de eso y complementando lo que comentabas delante, acá también participa un equipo multidisciplinario, no solamente el médico especialista, ¿cierto? También está el embriólogo, ¿cierto? También los psicólogos, o sea, hay un equipo, ¿cierto?, que acompaña en este proceso. Ahora, quería ahí abordar también otro punto en relación, ¿cierto?, a los costos y de ver esta posibilidad, ¿cierto?, de codificar. Cuando me hablas del examen preventivo, eso hoy día en el proyecto significa que la persona igual sí o sí requiere una orden de examen o puede ser como la mamografía que no la requiere, ¿cierto? En cierta edad. ¿Cómo va a ser en este caso? No, nosotros lo planteamos efectivamente con la orden del médico. Ya. ¿Pero por qué? Porque una mujer, para hacerse este examen, obviamente que primero tiene que ser chequeada por su ginecólogo. Hoy día ya sabemos que en el caso de la mamografía es al revés. O sea, yo me hago el examen sin ninguna orden médica y si aparece alguna alteración, entonces visito al médico y empiezo con los distintos tratamientos, ¿cierto? Dependiendo del grado del cáncer avanzado, si es que este se detecta. Entonces yo creo que acá sí es importante esa primera revisión. Ahora, una mujer también puede directamente hacerse este examen sin, que a lo mejor va a ser un segundo paso, sin la orden médica, es decir, sin tener que pagar la consulta, sin tener que ir al ginecólogo, a la ginecóloga, al médico, pero con esa información igual va a tener que visitar un médico para avanzar en esa congelación del óvulo, si es que ese es el camino a seguir. Tú recién decías, Mario, el tema de los recursos, porque si nosotros asumimos la enfermedad y la enfrentamos primero desde la prevención, evidentemente que van a ser mucho menos los casos que tengan que tratarse con vitrificación in vitro u otros tipos de tratamiento. Entonces, como la estamos enfrentando, al menos legislativamente, desde esta mirada, y yo quiero ir a tu pregunta, no se me ha olvidado de cómo vamos en el proceso legislativo, sí, aquí ha habido bastante acuerdo, por eso se aprobó por unanimidad en la Comisión de Salud, y yo no tengo ninguna duda que ahora vamos a ir a la sala y empezar a discutirse en particular este proyecto, porque no estamos hablando, y aquí me quiero detener, por ejemplo, en vientre de alquiler o vientre solidario. No estamos hablando, por ejemplo, en donación o espermodonación. Y saco estos temas a colación porque a lo mejor en aquellos temas no nos vamos a encontrar ni vamos a obtener unanimidad. Pueden que haya miradas más conservadoras. Bueno, yo soy de la idea de que cuando una mujer, con una pareja, cuando un hombre decide traer vida, ojalá que la ciencia avance y que todos los métodos se puedan utilizar con tal de que eso resulte, ¿verdad? De que se pueda ser padre, madre y se pueda agrandar la familia y la sociedad. Pero por supuesto que otra persona puede no pensar de esa manera y entonces no quiero llevar a la discusión legislativa hoy día temas donde yo sé que va a haber un mayor debate. Y sin duda en la visión preventiva, este examen de la hormona antimulleriana y la congelación del óvulo, hay bastante acuerdo al punto, insisto, de que en la Comisión de Salud se aprobó por unanimidad. Y eso nos podría llevar a que quizás Estos proyectos, no, nuestra meta es que el próximo año tengamos ley en ambos. Buenísimo, buenísimo. Eso cuando ya una vez con la ley, eso significa que esto ya todas las clínicas podrían, esto es transversal, no solamente hospitales, todas las clínicas, todos los hospitales ya deberían, ¿cierto?, acoger a las personas que y tendrían esta codificación, tendrían este apoyo también. ¿Qué espero yo como legisladora impulsora de estos proyectos? Que las clínicas también reciban a mujeres por FONASA que van a iniciar estos tratamientos, ¿cierto?, que ya cubierto. Me refiero a la vitrificación de los óvulos. O incluso cuando se practiquen este examen. O sea, a mí, yo soy bien crítica, sobre todo yo soy senadora por Antofagasta, lo que pasa en el norte del país, en regiones, que es mucho más complejo que la situación que se vive en Santiago, de que los médicos no atienden por FONASA. Entonces, si estamos hablando de entregar recursos, de codificar un examen y luego un tratamiento, que es la vitrificación del óvulo, yo lo que esperaría es que eso no solamente se hiciera en recintos públicos, sino que también las clínicas se abrieran aquí. Bueno, me tocaste otro punto que es súper relevante, que tiene que ver con esta
distribución un poco desigual, llamémoslo así, ¿cierto? De la cantidad de especialistas y de clínicas que obviamente se concentran mucho en Santiago y que eso hace mucho más difícil a personas que viven en regiones de someterse, por ejemplo, a tratamientos de fertilidad. Porque hay que viajar. Exacto, y a veces los mejores especialistas, y esto lo digo también con todo, en el fondo, responsabilidad, también están en Santiago. O sea, hay una formación importante acá en Santiago, porque participan mucho en congresos, porque el especialista, y esto yo sé que toda la gente de SOCMER lo sabe, se forma mucho en la parte pública. Y con el cierto de la cantidad de pacientes, con el caso a caso, y van forjando su experiencia en base a eso. Y ya después, ¿cierto? Son capaces de tomar decisiones que permiten después que una persona siga el tratamiento adecuado para poder, en este caso, quedar embarazada. Yo creo que hay que entender primero que estamos frente a una crisis a propósito de la baja natalidad. Que una de las cuestiones que hay que enfrentar es precisamente la infertilidad como una enfermedad. Y para que existan mayores recursos y una mayor conciencia, tenemos que entender que la crisis cruza todo el espectro social, ya sea económico, ya sea profesional, desde territorial o geográfico, a propósito de lo que hablábamos, regiones y Santiago, y por lo mismo creo que es vital asumir que si tenemos una crisis y por lo tanto tenemos un problema, tenemos que avanzar en la solución. Si nosotros no creemos que esto es un problema, hablamos del tema tributario, el tema económico incluso, entonces difícilmente vamos a poder enfrentar una solución si no reconocemos que tenemos un problema como sociedad. Y yo creo que es vital hacerle frente a esta enfermedad, la infertilidad, es vital planificar la maternidad y es vital, por supuesto, que esto sea lo más transversal posible, me refiero desde el sector público y privado, donde los recursos tienen que ser inyectados de manera transversal con el compromiso de los privados de atender, insisto, las coberturas públicas, en el caso, ¿cierto?, de FONASA, si es que esto queda cubierto. Así es. Nos cuesta mucho como sociedad mirar hacia adelante, de entender de que, como tú dices, oye, trabajemos lo preventivo. Si trabajamos lo preventivo es mucho menos costoso que cuando ya tenemos el problema, ¿cierto?, encima. Y nos pasó con la obesidad, nos pasa con un montón, ¿cierto?, de problemas de salud que, como insisto, como sociedad, no me refiero a grupos específicos, los médicos lo tienen más que claro, sí. La gente del área, ¿cierto?, muchas veces más técnica también lo tiene muy claro, sino que como sociedad ser conscientes de eso. Yo te quiero agradecer, Paulina, por esta entrevista, por esta conversación. La verdad es que yo sé que hay muchas personas que van a escuchar esto, que van a escuchar tu testimonio. Creo que es tremendo tu testimonio, básicamente, tu experiencia. Y yo estoy convencido también de que la gente de SOCMER está bien entusiasta, ¿ya?, de que probablemente en muy poco tiempo tengamos una ley, ¿cierto?, que favorezca y que facilite, ¿cierto?, la natalidad, pero sobre todo, más allá de hablar de natalidad, es que familias puedan cumplir su sueño, que el Estado los ayude, ¿cierto?, a cumplir su sueño, que la sociedad, ¿cierto?, empujemos a cumplir ese sueño que es la maternidad o la paternidad de muchas, ¿cierto?, personas, que es el sueño de muchas personas. Y que yo sé que hoy día tú también estás viviendo, que para ti es real, ¿cierto? Es algo que estoy convencido que no cambiarías por nada. Yo igual soy papá. También tuve, no por un proceso, pero sí tuve un proceso de varias pérdidas y eso es duro como familia, como entorno. Entonces, después uno se da cuenta de que esto, entre comillas, es normal. Las pérdidas, cuando yo una vez fuimos al ginecólogo, me dijeron, no, si las pérdidas, una pérdida, 2 pérdidas está como dentro de, y uno no lo imagina. Y es súper fuerte para la familia, especialmente para la mujer, vivir esos procesos. Es un duelo. Exactamente. Así que de verdad, Paulina, te agradezco mucho esta conversación, este espacio que nos hayas recibido en tu casa, en esta intimidad, básicamente, ¿ya? Así que muchas gracias y bueno, los dejamos invitados a otro capítulo. Así que te dejo ahí para que te despidas también de la gente. Bueno, primero, Mario, un gusto la conversación. Muchísimas gracias por este espacio porque, insisto, me permite seguir contando no solamente mi testimonio, sino que lo más importante, qué estamos haciendo a propósito de lo que me tocó vivir y lo que nos ha tocado vivir durante este tiempo a muchas y muchos de nosotros que estamos aportando con un granito de arena para que ojalá ese camino tan doloroso, tan solitario, tan culposo, tan pedregoso, sea asumido, ¿cierto?, desde la sociedad con mayor empatía, con mayor apoyo, cada uno desde el rol que le corresponde. Y por eso agradecía también del doctor, de Aníbal Escarela, de toda la sociedad, porque si tienen estos espacios,
obviamente que ayuda también a que este tema sea conversado, sea debatido y podamos avanzar en las soluciones. Así que un gusto haberlos recibido y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.